¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente entiendes lo que es la gracia de Dios? Y más, ¿acaso esta gracia solo está confortando o también está enseñando, corrigiendo y moldeando tu vida? En una pequeña carta escrita por Pablo a un joven líder llamado Tito, hay un capítulo donde el apóstol revela algo sorprendente. La gracia no es solo un favor inmerecido, sino una fuerza que educa. Mientras que muchos ven la gracia solo como un regalo que salva, Pablo va más allá. Muestra que esa misma gracia tiene un papel activo, casi como un maestro divino, guiando al cristiano por un camino de renuncia, esperanza y transformación diaria. Y es exactamente esta clave, escondida entre las instrucciones pastorales de Tito capítulo 2, la que puede cambiar completamente la forma en que vivimos la fe cristiana hoy. Y ya que estamos desentrañando algo que mucha gente aún no ha percibido en las cartas de Pablo, este es el tipo de reflexión que no querrás perder. Así que, si este profundo vistazo a las Escrituras tiene sentido para ti, ya suscríbete al canal. Hay mucha más revelación por venir. El apóstol Pablo no escribió a Tito solo para transmitir consejos pastorales genéricos. Por el contrario, cada línea de esta carta revela el escenario tenso de una guerra silenciosa por la preservación de la verdad del Evangelio. Tito había sido dejado en Creta, una isla conocida por su cultura corrompida y por una religiosidad marcada por prácticas engañosas. Era un ambiente difícil, donde falsos maestros se infiltraban en las comunidades, subvirtiendo familias enteras con doctrinas interesadas y distorsionadas. Pablo, al orientar a Tito, no suavizó la gravedad del problema. Fue directo al afirmar que era necesario silenciar a esos hombres, porque estaban pervirtiendo la fe y manchando el mensaje de Cristo con enseñanzas que no provenían de la gracia. El trasfondo de la carta muestra a un apóstol vigilante, celoso por la pureza de la doctrina, consciente de que, sin una base sólida, la iglesia se derrumbaría ante las presiones culturales y religiosas. Era urgente levantar presbíteros íntegros, aptos para enseñar y refutar, porque la amenaza no provenía del exterior, sino de dentro de la propia comunidad cristiana. Esta preocupación revela la sensibilidad pastoral de Pablo y su visión estratégica: proteger a la iglesia a través de líderes que estuvieran anclados en la verdad, no seducidos por discursos populares o conveniencias filosóficas. Al iniciar el capítulo 2, Pablo cambia el tono de la carta y presenta un contraste radical. Mientras los falsos maestros difundían confusión, Tito debía enseñar lo que estuviera en acuerdo con la sana doctrina. Esta sana doctrina no era solo un conjunto de ideas correctas, sino una forma de vida moldeada por el Evangelio. Era la práctica de la fe alineada con el carácter de Dios. Pablo estaba enseñando que el contenido de la fe necesita generar comportamientos coherentes. Y por eso, cada grupo dentro de la iglesia, hombres mayores, mujeres, jóvenes, siervos, debería recibir instrucciones específicas sobre cómo vivir de manera que honrara a Dios. No era una mera lista de reglas morales, sino un llamado para que la vida cotidiana fuera un reflejo de la transformación promovida por la gracia. Pablo estaba enseñando que la teología no puede separarse de la ética cristiana. La verdadera doctrina produce frutos visibles que adornan el Evangelio y muestran al mundo que la fe está viva. Tito, por lo tanto, debía ser un ejemplo en todo, en la integridad, en el lenguaje, en la postura. La verdad que predicaba necesitaba ser sustentada por el carácter que demostraba, porque, en palabras de Pablo, la palabra de Dios no puede ser difamada. Este inicio de la carta apunta a algo esencial. Pablo entendía que el Evangelio no puede defenderse solo con argumentos, sino con vidas transformadas. Y es en este contexto que presenta la gran clave escondida del capítulo 2, la gracia que enseña. Antes de hablar de ella, cimenta el suelo donde esta gracia florece.
Una iglesia comprometida con la verdad, liderada por hombres fieles y enraizada en una enseñanza que transforma el carácter y no solo convence intelectos. En el centro del capítulo 2 de la carta a Tito, el apóstol Pablo introduce una declaración de peso, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Con esta afirmación, revela el núcleo de su mensaje. La gracia no es un concepto abstracto, ni un favor divino escondido en rituales religiosos. Es una realidad visible, manifiesta, encarnada en Cristo y ofrecida de forma accesible a todos, sin distinción. Pablo está enseñando que la gracia no solo salva, sino que también transforma la manera en que el ser humano vive, piensa y se relaciona con el mundo. Esta manifestación de la gracia no ocurrió en secreto, ni fue restringida a un grupo selecto. Al decir que se ha manifestado, Pablo está señalando que irrumpió en la historia de forma pública e incuestionable. La encarnación, vida, muerte y resurrección de Jesús son la expresión suprema de esa gracia que invadió el tiempo y el espacio. Pablo está afirmando que la salvación no es una construcción humana, sino un don divino que irrumpió en el mundo para alcanzar incluso a los más improbables. Al escribir esto, enfrenta las enseñanzas falsas que restringían la salvación a comportamientos o tradiciones específicas. Declara que la salvación está disponible para todos los hombres, una afirmación audaz ante un contexto cultural que promovía divisiones entre judíos y gentiles, libres y esclavos, hombres y mujeres. Pero Pablo no se detiene en la manifestación de la gracia. Inmediatamente apunta a su propósito pedagógico. La gracia no vino solo para liberarnos de la culpa del pecado, sino para enseñarnos a vivir de manera santa y sensata. Hay un elemento didáctico embebido en esta manifestación divina: vino para instruir. El verbo que usa Pablo tiene connotaciones de entrenamiento, corrección y disciplina, como un padre que educa a su hijo con amor y firmeza. Esto significa que para Pablo, gracia y transformación van de la mano. No hay separación entre ser alcanzado por la gracia y ser moldeado por ella. El apóstol está combatiendo una visión distorsionada que algunos podrían tener sobre la gracia, como si fuera solo una cobertura que oculta el pecado, permitiendo al cristiano continuar viviendo sin cambio. Nada más distante de la enseñanza de Pablo. Para él, la gracia está viva, activa y confrontadora. Revela el amor de Dios, pero también exige respuesta, crecimiento y obediencia. Es en este sentido que se convierte en el corazón palpitante de la santidad cristiana, no por la imposición de la ley, sino por el movimiento interior del Espíritu que enseña, corrige y guía. Al revelar esta visión profunda de la gracia, Pablo está llamando a Tito y a toda la iglesia a abandonar tanto el legalismo de los falsos maestros como la libertinaje de los cretenses. Propone un tercer camino, una vida instruida por la gracia, fundamentada en Cristo, marcada por la esperanza y adornada por buenas obras. Esta es la base de todo lo que vendrá en los versículos siguientes, una gracia que no solo salva, sino que también enseña a vivir. Al afirmar que la gracia nos enseña, Pablo está utilizando un lenguaje escolar de formación continua. La palabra griega que emplea lleva la idea de disciplina amorosa, instrucción moral y corrección cuidadosa. Esto revela que para el apóstol, el Evangelio no es un evento aislado de conversión, sino un viaje de aprendizaje bajo la tutela de la gracia. La gracia no es solo la puerta de entrada de la fe cristiana, también es el aula donde se forma el carácter, donde los viejos hábitos son confrontados y donde un nuevo modo de vivir es pacientemente enseñado. La enseñanza de Pablo nos confronta con una realidad que muchos evitan. La gracia es exigente. Nos acoge como estamos, pero nunca nos deja igual.
Cuando Pablo declara que nos enseña a renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas, está mostrando que hay un contenido específico en esta instrucción. No se trata de un sentimiento vago de espiritualidad, sino de una ruptura real con patrones de vida contrarios a la voluntad de Dios. Esta renuncia es activa, consciente, fruto de una decisión moldeada por la enseñanza de la gracia. Más que corregir comportamientos visibles, la gracia actúa en las motivaciones internas, revelando intenciones, ajustando deseos y renovando prioridades. Enseña al cristiano a decir no a lo que el mundo celebra, no por moralismo, sino por haber descubierto algo superior, la belleza de la voluntad de Dios. Esta pedagogía divina no es impuesta por miedo o obligación, sino conducida por la conciencia del amor que nos fue revelado en Cristo. Por ello, la transformación que la gracia promueve es duradera, ya que brota del corazón. La gracia también enseña por el ejemplo. Cristo, al entregarse por nosotros, no solo aseguró nuestra salvación, sino que se convirtió en el modelo de lo que significa vivir una vida santa, justa y piadosa. Pablo está diciendo que la misma gracia que trajo salvación es la que ahora moldea nuestro carácter a imagen del Salvador. Esto confronta cualquier intento de vivir una fe superficial, descomprometida o egoísta. El cristiano que camina con la gracia no busca solo ser salvo, sino también ser transformado día tras día. Esta comprensión de la gracia como maestro redefine lo que significa madurez espiritual. No se trata de alcanzar un estándar moral elevado por esfuerzo propio, sino de permitir que la gracia conduzca el proceso de formación interior. Pablo está llamando a los creyentes a someterse a esta enseñanza con humildad y perseverancia, reconociendo que bajo la mirada paciente de la gracia, somos diariamente moldeados para reflejar el carácter de Cristo al mundo. Y antes de continuar, vale la pena hacer una pausa rápida aquí. ¿Cómo has experimentado esta pedagogía de la gracia en tu día a día? ¿Has notado momentos en los que te enseñó más que 1000 sermones? Escríbelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otro hermano o hermana necesita leer hoy, al enseñar que la gracia de Dios nos instruye a renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas. Tito 2:12. El apóstol Pablo apunta a un aspecto esencial de la vida cristiana, la transformación visible y concreta. Esta renuncia no es una negación superficial, sino un cambio radical en el centro de la vida. La impiedad, desde la perspectiva paulina, no es solo ausencia de religión, sino una forma de vivir que ignora la presencia de Dios. Ya las pasiones mundanas representan los deseos desordenados que moldean un estilo de vida centrado en el ego y no en el reino. Pablo no está solo diagnosticando un problema, sino llamando a los creyentes a una ruptura consciente con estas prácticas, como resultado directo de la acción de la gracia. Esta transformación no ocurre por fuerza de voluntad o moralismo, sino por una operación interna del Espíritu Santo. La gracia enseña con paciencia, revelando al cristiano lo que debe dejar atrás, pero también lo que debe abrazar. Al mismo tiempo que instruye sobre lo que debe ser abandonado, la gracia revela la belleza de una vida alineada con la voluntad de Dios. El no a la impiedad es, al mismo tiempo, un sí a la piedad. El no a las pasiones carnales es un sí al dominio propio, a la pureza y a la sensatez. Esta dualidad es fundamental en el mensaje de Pablo. La fe genuina implica el rechazo del viejo hombre y la vivencia del nuevo. Pablo muestra que este cambio tiene una dimensión práctica y visible. El creyente está llamado a vivir de modo sensato, justo y piadoso en el presente siglo, no en un futuro idealizado. Esta expresión revela que la transformación promovida por la gracia ocurre ahora, dentro de las limitaciones y desafíos de la cultura presente. En lugar de huir del mundo o solo criticarlo,
El cristiano está convocado a ser luz dentro de él. La gracia capacita para vivir con equilibrio, actuar con justicia en las relaciones humanas y cultivar reverencia ante Dios. Esta tríada, sensatez, justicia y piedad, representa una espiritualidad integrada que involucra mente, comportamiento y devoción. Es importante notar que esta propuesta de Pablo se aplica a todos los creyentes, no solo a líderes o figuras públicas de la fe. Desde el hombre más viejo hasta el siervo común, todos son objetivos de la enseñanza de la gracia. El apóstol desconstruye cualquier idea de que la santidad sea algo reservado para una élite espiritual. Por el contrario, insiste en que la fe se manifiesta en la manera en que cada uno conduce su vida diaria, en el trabajo, en el trato con la familia, en la postura frente a las tentaciones y en la respuesta a las presiones del mundo. La renuncia y la transformación, por lo tanto, son marcas esperadas de todos aquellos que han sido alcanzados por la gracia. En este punto de la carta, Pablo está moldeando la identidad del cristiano como alguien en constante formación. No se trata de una perfección instantánea, sino de un proceso en el cual la gracia actúa como fuerza reformadora, redirigiendo el corazón hacia lo eterno. Aquel que anteriormente vivía según sus propios deseos, ahora es conducido por un nuevo referente, la voluntad de Dios. Esta es la evidencia más clara de que la gracia ha sido verdaderamente recibida, cuando se traduce en una vida transformada en lo ordinario de la existencia. Después de presentar el impacto presente de la gracia, Pablo dirige la mirada de la iglesia hacia el horizonte de la esperanza cristiana, aguardando la bendita esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Tito 2:13. Aquí conecta la transformación actual con la expectativa futura. El cristiano vive entre dos grandes eventos: la primera manifestación de la gracia que trajo salvación y la segunda manifestación que revelará plenamente la gloria de Cristo. Este intervalo entre las dos venidas es el tiempo de la iglesia, el tiempo de la perseverancia, el tiempo de la fidelidad moldeada por la gracia. Esta bendita esperanza no es solo un deseo positivo, sino una convicción sólida, basada en la fidelidad de Dios. Pablo no trata el regreso de Cristo como un tema periférico, sino como motivación central para la vida cristiana. La expectativa de la manifestación de la gloria no genera huida de la realidad, sino compromiso con responsabilidad. La certeza de que Cristo regresará impulsa al cristiano a vivir con propósito, sabiendo que todo lo que se hace en este tiempo resuena en la eternidad. La esperanza, para Pablo, es el combustible de la santidad. Preserva la alegría incluso en medio de las luchas y sostiene la obediencia incluso cuando los resultados no son inmediatos. Es interesante notar que Pablo utiliza aquí un título profundo para Cristo, nuestro gran Dios y Salvador. Esta es una de las declaraciones más directas sobre la divinidad de Jesús en las epístolas pastorales. Al hacer esto, Pablo reafirma que la gracia que salva y enseña proviene del propio Dios encarnado. Esta claridad teológica fortalece la identidad de la Iglesia. No sigue a un maestro moral, sino que adora a un Salvador glorioso, cuyo regreso es cierto. Esta gloria venidera, según Pablo, no es una ilusión mística, sino una certeza que moldea el presente. La espera por la manifestación de la gloria también es un llamado a la vigilancia. El tiempo entre las dos revelaciones es una fase de preparación, donde el carácter es refinado, la fe es probada y el amor es ejercitado. No se trata de esperar con pasividad, sino de vivir con celo, como siervos que esperan el regreso de un Señor amado. Cada decisión tomada, cada renuncia hecha, cada acto de bondad practicado, es una forma de alinearse con la realidad futura que ya ha comenzado a invadir el presente.
La esperanza, por lo tanto, no pospone la santidad. La impulsa Pablo. Está enseñando que la vida cristiana auténtica se mueve entre lo que Cristo ya realizó y lo que todavía realizará. Esta tensión no paraliza, sino que dinamiza la fe. Quien comprende esta dimensión doble de la gracia, pasada y futura, encuentra fuerzas para perseverar, incluso cuando la cultura circundante avanza en dirección opuesta. La espera por la gloria es, en sí misma, un testimonio vivo de que hay algo más grande que este mundo y de que la vida transformada por la gracia es un presagio de lo que está por venir. Al concluir este bloque de enseñanza en Tito 2, el apóstol Pablo afirma que Cristo se entregó por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo exclusivo suyo, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Esta afirmación sintetiza toda la lógica del Evangelio en la teología paulina. El sacrificio de Cristo no tuvo solo un fin expiatorio, sino también formativo. Murió no solo para perdonarnos, sino para transformarnos en un pueblo nuevo, con una identidad distinta y un propósito definido. La purificación operada por Cristo tiene como meta formar una comunidad visible de santidad y celo. Este pueblo exclusivo de Cristo no está definido por raza, estatus social o tradición religiosa, sino por la renovación interior que se manifiesta en acciones concretas. Las buenas obras para Pablo no son moneda de salvación, sino señal de pertenencia. Son los frutos naturales de una fe verdadera que ha pasado por la cruz y ha sido marcada por la gracia. Cuando dice que el pueblo debe ser celoso por ellas, está enseñando que no se trata de cumplir obligaciones mínimas, sino de una pasión activa por vivir de manera que glorifique a Dios. El celo, en este contexto, es entusiasmo, intencionalidad, entrega a Pablo. Está corrigiendo dos extremos que frecuentemente surgen en el medio cristiano. El de la gracia barata, que minimiza la importancia de la santidad, y el del legalismo, que impone buenas obras como requisito para aceptación divina. Ofrece una visión equilibrada y poderosa. La gracia genera obras. Aquel que ha sido alcanzado por Cristo no vive más para sí mismo, sino para aquel que por él murió y resucitó. El celo por las buenas obras es, por lo tanto, una marca de la regeneración, no un intento de conquistarla. El impacto de esta enseñanza va más allá del individuo. Pablo está moldeando la identidad de una comunidad cristiana contracultural. En medio de una sociedad corrompida como la de Creta, Dios estaba formando un pueblo que reflejara su luz a través de la manera en que vivía. Las buenas obras eran el testimonio silencioso pero elocuente de la presencia del reino de Dios. No eran solo acciones aisladas, sino una cultura de generosidad, justicia y compasión que desafiaba los valores egoístas de la época. Al enfatizar este punto, Pablo llama a la iglesia a recordar quién es y para quién vive. El Evangelio no es solo un mensaje a ser creído, sino una vida a ser vivida. El pueblo de la gracia es el pueblo de las buenas obras. Y cada acto de bondad, cada gesto de perdón, cada demostración de integridad no es solo una elección ética, sino una expresión de la gloria de Cristo en el mundo. Este es el desenlace de la pedagogía de la gracia: formar un pueblo cuya vida hable con más claridad que cualquier discurso. Después de presentar la grandeza de la gracia y su efecto transformador, el apóstol Pablo no cierra con consejos genéricos, sino que da a Tito una instrucción clara y enfática. Diles estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Tito 2:15. Esta orden muestra que para Pablo la transmisión del Evangelio no era opcional ni negociable. La enseñanza de la gracia exige audacia, firmeza y claridad. Tito no podía callarse, incluso ante resistencias culturales, críticas o menosprecio. El contenido de la mensaje era divino.
Por lo tanto, su proclamación debía hacerse con autoridad espiritual. La autoridad que Pablo confiere a Tito no proviene de su personalidad o carisma, sino de la verdad del Evangelio que lleva. En una sociedad como la de Creta, donde las palabras a menudo eran manipuladas por retórica vacía y discursos interesados, Pablo quería que Tito hablara con convicción, sin titubeos, sin omitir partes difíciles y sin adaptar el Evangelio para agradar a los oyentes. La gracia que enseña también confronta, y este enfrentamiento exige valentía. El mensajero del Evangelio no debe estar dominado por el miedo al rechazo, sino por la fidelidad a lo que le ha sido confiado. Este llamado a la autoridad también señala un problema recurrente en las comunidades de la época: el desprecio hacia los líderes más jóvenes o aquellos que no seguían los estándares tradicionales de la cultura. Pablo ya había orientado a Timoteo a no permitir que su juventud fuera motivo de desprecio. Mira Timoteo 4:12. Y ahora repite el principio con Tito. El Evangelio debe ser enseñado con claridad y firmeza, independientemente de la edad o la posición social del predicador. La autoridad proviene de la palabra, no de la posición humana. Por eso, la enseñanza de Tito debería ser respetada no por la fuerza de su presencia, sino por la fuerza de la verdad que proclamaba. Sin embargo, Pablo no recomienda una postura autoritaria o áspera. Habla de exhortar y reprender, sí, pero siempre con el propósito de edificar, restaurar y alinear a la iglesia con la gracia que transforma. La autoridad del predicador cristiano se ejerce con compasión, paciencia y verdad. No busca imponer control, sino servir a la madurez espiritual de la comunidad. Tito debía hablar, incluso cuando fuera incómodo, porque el silencio ante el error sería negligencia ante la gracia recibida. Esta enseñanza finaliza el capítulo 2 con un sentido de urgencia y responsabilidad. La gracia que salva, enseña y transforma debe ser anunciada con fidelidad y valentía. El apóstol Pablo está diciendo que no hay espacio para la omisión cuando se trata de la verdad del Evangelio. Tito y todos los que proclaman la palabra deben hacerlo con temor santo y confianza plena, sabiendo que están colaborando con Dios en la formación de un pueblo que le pertenece exclusivamente a Él. A lo largo de sus cartas, el apóstol Pablo frecuentemente necesitó corregir visiones distorsionadas sobre la gracia. En Tito capítulo 2, anticipa este cuidado al enfatizar que la gracia no es licencia para vivir de cualquier manera, sino una fuerza activa que disciplina y orienta. Este enfoque refuta tanto el legalismo como el libertinismo. Para Pablo, vivir bajo la gracia es vivir bajo una nueva disciplina, no de la ley mosaica, sino del propio espíritu que conduce a la madurez. Esta disciplina no es severa ni opresora, sino amorosa y formativa, como la de un padre que desea el crecimiento del hijo. En Romanos 6:1-2, Pablo ya había hecho la pregunta retórica: ¿continuaremos pecando para que la gracia aumente? Y rápidamente respondió con firmeza: de ninguna manera. El mismo principio está implícito en Tito. La gracia no anula los estándares divinos, los escribe en el corazón. No elimina el llamado a la santidad, sino que hace posible vivirlo con alegría. Es en este punto que Pablo confronta las ideas populares que transformaban la libertad cristiana en excusa para el pecado. La verdadera libertad, según él, no es hacer todo lo que se quiere, sino finalmente ser libre para vivir como Dios quiere. La disciplina de la gracia forma el carácter con perseverancia. Corrige hábitos, renueva mentalidades y fortalece la conciencia. No es instantánea, sino progresiva. Día tras día, el cristiano es entrenado para rechazar el pecado y abrazar la justicia. Pablo quiere dejar claro que, aunque la salvación es un don gratuito, la santificación es un proceso diario de aprendizaje bajo la guía del Espíritu.
Esta pedagogía continua exige humildad, vigilancia y sumisión, ya que confronta áreas ocultas del corazón y transforma motivaciones profundas. Además, la gracia disciplina colectivamente, no solo de forma individual. Al instruir a Tito a enseñar estas verdades en cada grupo de la iglesia, ancianos, jóvenes, mujeres, siervos, Pablo está estableciendo un estándar comunitario de crecimiento. La gracia no actúa de forma aislada, sino que forma una cultura espiritual, un ambiente de edificación mutua, donde los hermanos se ayudan a permanecer fieles. Esta vivencia colectiva de la disciplina es una de las mayores expresiones del reino de Dios. Un pueblo que ama la verdad, acoge la corrección y camina en unidad hacia la madurez. Por lo tanto, al hablar de la gracia, Pablo no está solo señalando al amor de Dios, sino también a su compromiso con nuestra formación. El Evangelio no nos deja donde estamos. Nos llama a elevarnos, a crecer, a madurar. La disciplina de la gracia es la seguridad de que Dios nos ama demasiado para dejarnos atrapados en los viejos patrones. Es a través de ella que se revela el verdadero significado de la libertad cristiana. Vivir para el propósito eterno para el cual fuimos creados y redimidos. Cuando se observa el flujo completo del capítulo 2 de Tito, se percibe que el apóstol Pablo escondió allí una clave poderosa, la comprensión de que la gracia no es solo un concepto teológico, sino la estructura que sostiene la identidad y la misión del cristiano. La enseñanza de la gracia recorre todos los grupos de la comunidad, alcanza todas las áreas de la vida y proyecta un nuevo modo de ser. La gracia de Dios es el punto de partida y el eje central que define quiénes somos y cómo debemos vivir en este mundo, aguardando el porvenir. La clave está en el hecho de que Pablo no separa doctrina de práctica, ni salvación de transformación. Para él todo está interconectado. La gracia manifestada en Cristo redefine completamente la identidad del creyente. Ya no es más un ciudadano común de Creta o de cualquier otra cultura, sino un miembro de un pueblo exclusivo, purificado por Cristo, celoso por vivir de modo digno. Esta nueva identidad es el fundamento de la misión. Vivir de forma que adorne la doctrina de Dios, Tito 2:10, haciendo visible, a través de las actitudes, el evangelio en el que se cree. Esta gracia que enseña se convierte en el cimiento de una espiritualidad auténtica. No se trata de religiosidad artificial, sino de una vida entregada a Dios en cada esfera, en el hogar, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en las decisiones diarias. Pablo está proponiendo una fe que no se limita al culto, sino que transforma la rutina. La doctrina de la gracia necesita ser vivida en el ambiente doméstico, reflejada en el comportamiento público y enraizada en los valores que orientan las elecciones. Cuando esta gracia se comprende, brota naturalmente en actitudes que glorifican a Dios. Esta clave también revela que la misión de la Iglesia no es solo evangelizar con palabras, sino testimoniar con la vida. Pablo instruye a Tito a formar una comunidad donde el Evangelio sea visible. Los jóvenes deberían ser ejemplo de dominio propio. Las mujeres, modelos de reverencia y enseñanza del bien. Los hombres mayores, columnas de sobriedad y fe. Los siervos, demostraciones vivas de fidelidad y obediencia. Todo esto para que la palabra de Dios no sea difamada, Tito 2:5, y para que la doctrina de Dios, nuestro Salvador, sea adornada, Tito 2:10. La clave escondida en Tito 2 no es un secreto para unos pocos iniciados, sino un tesoro revelado para aquellos que tienen ojos espirituales para percibir. La gracia que enseña es la fuerza motriz de una fe viva. Define nuestra identidad como pueblo de Dios, da dirección a nuestra conducta y nos comisiona para una misión continua: reflejar a Cristo en todo. Al final de este capítulo, el lector no solo entiende lo que es la gracia, se le llama a ser moldeado por ella.
Y en este llamado está el corazón del Evangelio, según Pablo. ¿Cuántas veces la gracia de Dios te ha enseñado en silencio, cuando nadie más entendía lo que estabas viviendo? Comparte aquí en los comentarios cómo la palabra ha moldeado tu caminar. Y si este mensaje ha hablado profundamente a tu corazón maduro en la fe, envía este video a alguien especial. Y claro, suscríbete al canal para seguir creciendo con la sabiduría de las Escrituras. No, alguien especial. Y claro, suscríbete al canal para seguir creciendo con la sabiduría de las Escrituras. No.